nombre es Melissa Cáceres. En el día de hoy estaremos socializando un tema desde el componente de seguridad y salud en el trabajo, tema el cual se llama protocolo de atención ante el COVID-19. La información que voy a dar en este contenido aplicará para todo aquel usuario o familiar del usuario que sea diagnosticado con el COVID-19. Es decir, que no aplica para aquellas personas que no porten este virus, solo para aquel que porte tal virus. La agenda del día de hoy estará dividida en 3 secciones. La primera de ellas será objetivo de la jornada, la segunda es indicaciones del ICDF ante el COVID-19 y el tercero es protocolo de entrega de RPP, kit pedagógico y cartilla de Mis Manos Te Enseñan. Como primer objetivo, lo que queremos nosotros es brindarles a ustedes todas y cada una de las pautas, recomendaciones que poco a poco el Estado nos va facilitando para que se haga más amena nuestra exposición, por decirlo de esta forma, ¿sí? Y que de una u otra forma no se detenga nuestra atención, sino que continúe aunque se esté viviendo esta pandemia en nuestro país y en el mundo. Como sabemos, desde que inició la declaratoria de la emergencia económica y social decretada por el gobierno nacional, la Dirección de la Primera Infancia pues ha generado orientaciones para flexibilizar la prestación de los servicios de educación infantil. Como sabemos, estos van dirigidos a niños, niñas, mujeres gestantes y también aquellas que se encuentran en periodo de lactación en el territorio nacional. ¿Cómo hemos hecho este acompañamiento? A través de jornadas no presenciales, es decir, como lo que venimos haciendo, que son los acompañamientos por vía telefónica, ¿sí? Entonces, hasta ahí vamos socializando este punto. Como ya les venía diciendo anteriormente, estas pautas y recomendaciones solo aplican para aquellas personas que son diagnosticadas con COVID-19. Ustedes en el acompañamiento hacen alrededor de 6 llamadas en el mes. Para las personas que porten este virus, ustedes de las 6 llamadas escogerán 2. La primera de ellas inicialmente será para indagar, para saber qué tipo de pautas está tomando y usted como agente, como operario, darle las recomendaciones que debe tomar, que debe aplicar por causa de su estado. Y la segunda llamada será para indagar sobre la evolución en su salud, ¿sí? La evolución que la persona ha tenido durante el proceso. Entonces, a continuación, les estaré brindando algunas de las acciones que brinda el ICDF ante el COVID-19. El ICDF nos dice que se hace necesario que una persona que esté contagiada se limite a movilizarse dentro del hogar al igual que lo hacen los demás. Segundo, que se limite el uso de zonas o áreas comunes como son la cocina, el baño, ¿sí? Pero en el caso de que no se pueda dar, que esta persona no pueda tener un lugar que sea simple y exclusivamente para él, se hace necesario que una vez esta persona use estas áreas, las áreas de inmediato sean desinfectadas, ¿sí? Otra de las pautas que también nos facilita y es que se limiten las visitas. Como ya sabemos, las visitas deben ser limitadas, no se deben recibir visitas y aún menos este tipo de personas que están contagiadas con el virus. Se hace necesario que estas personas no se hagan el lavado de manos solo 20 segundos, sino 40 hasta 1 minuto haciendo su lavado de manos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tienen la misma condición de la salud como la tienen los demás, por ende estos sí pueden solo hacer el lavado de manos de 20 segundos.
Se hace necesario que esta persona al lavarse o secarse las manos, después de lavárselas con agua y jabón, se prefiere que mejor se seque sus manos con papel desechable. ¿Sí? Si no tiene papel desechable, usar de tela, toallas de tela, pero estos deben ser lavados inmediatamente que esta persona los use. Se hace necesario que esta persona también use sus elementos de protección personal. Se hace muy necesario, y es aquí cuando entran las medidas que se dan frente a los elementos de protección personal durante el aislamiento obligatorio preventivo. Los niños y niñas mayores de 3 años pueden usar tapabocas, ellos pueden usarlo. Las mujeres en estado de embarazo también pueden usar tapabocas. Claro, habrán algunas que no pueden controlar o dominar este tapaboca, pero se hace necesario. Las personas que brindan el cuidado a todo contagiado deben usar elementos de protección personal. Esto es necesario, es vital. La persona que esté contagiada en todo momento debe portar esto. Por ningún momento debe retirar su tapaboca, ¿sí? El tapaboca debe cambiarse, como ya sabemos, diariamente. Esto debe tener un solo uso, a menos de que sean los de tela. Como ya saben, los de tela, ellos se usan, pero diariamente deben ser lavados. Este tipo de personas deben aplicar una técnica para retirar adecuadamente su tapaboca. Se recomienda que lo hagan mejor por la zona elástica, es decir, no por la parte de al frente, sino por la zona elástica, retirarlos por esa zona y de inmediato, pues ustedes saben, desecharlos en el canasto de la basura, ¿sí? El segundo punto serían las medidas de manejo de limpieza y desinfección en el aislamiento obligatorio preventivo. Ante esto, se hace muy necesario desinfectar cotidianamente los objetos, superficies, zonas y materiales de uso constantes, ¿sí? Estas son como, por decir, áreas comunes, como son el comedor, el baño, la sala, la cocina. Estos se deben limpiar cotidianamente, ¿sí? Si van a hacer la limpieza de retirar polvo, se hace necesario que cuando vayan a hacer este retiro del polvo, sean bastante cuidadosos y deben usar elementos que estén limpios, elementos que estén un poco húmedos, ¿sí? También se hace necesario lavar las manos antes y después de realizar la actividad de limpieza y desinfección, ¿sí? La desinfección de las áreas comunes donde se encuentran las personas contagiadas se deben hacer con hipoclorito de uso doméstico, como lo ya conocemos, que es el cloro, ¿sí? También se debe hacer la limpieza, como ya saben, de los baños, pero hay un punto clave aquí con los baños y las cocinas, y es que este producto debe permanecer en esa zona hasta 10 minutos y así luego lo retira, ¿sí? Hasta allí. Se hace muy necesario también de que las ropas, la sábana y las toallas sucias de la persona contagiada se deben separar y lavar a mano con agua y jabón común, ¿sí? Dejándola secar por completo. Esta ropa se debe limpiar, lavar, separada de la ropa de los demás miembros de la casa. Es muy necesario hacer esto, ¿sí? Antes y después de realizar el cambio de ropa, de sábanas, de toallas, se deben aplicar las medidas de higiene de lavado de manos. Si vamos a hacer el cambio de sábanas, deben primeramente lavarse las manos. Pasamos a medidas de manejo de residuos. Como ya sabemos, una vez le demos el uso a los elementos de protección personal, estos deben ser desechados. Entonces, una forma en la que nos hacen la recomendación
de desechar estos residuos es llevándolos todos a una misma bolsa, ¿sí? Y marcar esta bolsa, cosa que se identifique con la demás basura que se está desechando del hogar. ¿Sí? Las personas que manipulen estos residuos deberán contar los elementos de protección personal como tapaboca y demás, ¿sí? Y poner el número que va allí. Deberán ponerlo en la parte de afuera de la bolsa. Pues esto pueden escribirlo sobre una cinta de enmascarar, ¿vale? Hasta ahí. Estos son algunas de las pautas o sugerencias que nos han dado poco a poco. Todo para que el control, el manejo sea adecuado y sobre todo que podamos nosotros salvaguardar su salud, ¿sí? Podamos asegurar, por decirlo así, que al menos se está dando un buen manejo. ¿Sí? Porque como sabemos, nadie está exento a padecer este virus. También se hace necesario que estas personas que están contagiadas se aíslen en una habitación totalmente que sea para ellos. Es decir, que si la familia o algún familiar compartía habitación con esta persona, pues esta persona, la cual no está contagiada, debe trasladarse a otra habitación. Como ya saben, las medidas de distanciamiento deben ser 1,5 metros, 2 metros. ¿Sí? Aunque estén dentro del hogar, deben mantener la distancia. Es totalmente necesario. Ahora estaremos pasando al protocolo de entrega de RPP y kit pedagógico. Como sabemos, estamos entrando en la nueva etapa de entregar estos beneficios a nuestros usuarios. Como ya saben, se lo había dicho antes, estas medidas se aplican para todas aquellas personas que están padeciendo tal virus, ¿sí? Ok, entonces las siguientes pautas deben ser obligatoriamente cumplidas, sí o sí, porque como sabemos de las personas que están padeciendo esto, se le da un especial cuidado o trato. El primero de ellos vamos a hablar cómo debe ser la entrega de las RPP, kit pedagógico y cartilla de Mis Manos Te Enseña. ¿Cómo debe ser esta entrega? Sencillo. Para dar el primer paso, ustedes como operarios deben asegurarse que estén haciendo la entrega de todos y cada uno de los elementos que poseen este paquete, ¿sí? Deben asegurarse que todos los elementos cumplen con la minuta que fue entregada, que va la cartilla, que va el kit pedagógico totalmente completo, ¿sí? Esto se hace muy necesario, que se haga la verificación antes de hacer la entrega. La persona que realice el empaque de RPP que va a enviarse al beneficiario deberá cumplir con todas las acciones de limpieza. Toda persona que vaya a entregar esto o esté haciendo el empaque debe asegurarse que tiene una limpieza y desinfección adecuada, es decir, como ya sabemos, el lavado de manos. Esto se repite hasta el cansancio, pero se hace porque debe ser un punto el cual se debe cumplir porque es clave, totalmente clave para hacer una entrega satisfactoria. Las personas que padecen este virus, a ellos el paquete se les va a entregar en doble bolsa. Como sabemos, normalmente entregamos el paquete en una sola bolsa y allí van depositados todos los elementos que componen el paquete. Pero para estas personas se hace necesario que sean 2 bolsas. Con esto nos tenemos que asegurar que cada bolsa esté totalmente desinfectada. Se le debe recomendar a la persona que una vez abra el paquete debe desinfectar cada elemento. Debe desinfectar todo lo que compone el paquete, ¿sí? Lo pueden hacer con alcohol, lo pueden hacer con cloro. Claro,
las indicaciones del uso de cloro debe ser bastante diminuta, es decir, tomar una pequeña cantidad, puede ser una tapita de cloro y disolverla en 1 litro de agua. Con esto podrán desinfectar todos los elementos que componen el paquete. Pasamos ahora sí a las acciones que deben adelantar para programar la entrega del paquete en la vivienda. Como primero deben llamar al acudiente, eso ya pues se lo vienen haciendo, al beneficiario, al cuidador, al que tengan que llamar. Con ellos van a hacer una especie de logística, ¿sí? En donde van a tomar medidas y donde se van a asegurar que el paquete va a llegar al destino final. Van a verificar con esta persona la dirección del hogar. ¿Para qué? Para que pues no estén dando vueltas sobre la zona, ¿sí? Van a acordar la hora. Ahora, si la persona no quiere que el operario se dirija hasta su hogar, sino que quiere recibir el paquete en un lugar específico, lo pueden hacer, pero deben hacer una logística bastante específica, bastante concreta, ¿sí? Y acordar, por supuesto, la hora. Esto deben también acordar, cabe resaltar la fecha. ¿Qué día pueden ir ustedes hasta allá, dirigirse? Que vaya a estar esa persona para recibir el paquete. Debe ser esa persona la cual ustedes llaman la que les recibe el paquete, no puede ser otra. Entonces por eso se hace necesario que acuerden fecha, hora y lugar de entrega. Por vía telefónica, el componente de salud deberá explicarle al acudiente todo lo que compone el paquete alimentario. Debe decirle todas y cada una de los elementos que están allí, ¿sí? Deben darle las orientaciones de preparación de los productos. Es más, pueden, si es posible, en la medida de lo que sea posible, sería ideal armar una guía de documentos sencillo en donde esté registrado las indicaciones que ustedes le dieron por vía telefónica. También se hace necesario que les den las explicaciones sobre la cartilla de Mis Manos Te Enseña, sobre el kit pedagógico, enseñarles cuál es el objetivo, cuál debe ser el uso, ¿sí? Y cuál es el contenido que tiene este kit pedagógico. También deben socializar con la persona con la cual están ya hablando las medidas de prevención y protección que deben tener al momento de realizar la entrega en el entorno del hogar, ¿sí? ¿A qué se refieren con esto? A que la persona, como sabemos, cuando hay una persona que es positiva al COVID, deben hacer la limpieza diariamente. Entonces, antes de ustedes ir a la vivienda, esta persona debió haber hecho, su respectiva limpieza, ¿sí? La desinfección. Y además de esto, también debe portar los elementos de protección personal, guantes y tapabocas. En lo posible, ojalá y al menos puedan tener eso, ¿sí? Deben preguntar al cuidador si la persona que está allí padeciendo el virus está siendo sintomático o asintomático, porque hay muchas personas que lo tienen pero no muestran síntomas, ¿sí? ¿Con el fin de qué? De guardar las medidas de prevención. Simplemente es para eso. Entonces, con ese punto hasta ahí. ¿Qué se hace necesario cuando vayan a entregar este paquete? La persona no debe durar más de 5 minutos. Esa entrega debe ser en 5 minutos, ¿sí? Usted debe guardar una distancia de 2 metros. Sí, sabemos que tal vez tienen una cercanía con sus usuarios, con los papitos de los niños, pero se hace necesario de que sea simplemente entregar, dar un saludo cordial, claro, sí, dar un saludo cordial, pero no puede ser afectuoso, no puede ser de beso, no puede ser de abrazo. Eso creo que está de más, pero se hace necesario mencionarlo, ¿sí? Porque a veces hasta a nosotros se nos hace un poco difícil adaptarnos a esta nueva metodología. Por lo siguiente también, si la persona le manifiesta que simplemente no tiene tapabocas, usted debe llevar un tapaboca adicional, ¿sí?
un tapaboca adicional y un par de guantes adicional para entregarlo al papá. Pero ¿qué debe hacer antes? Antes esta persona, la que le va a recibir el paquete, debe lavarse las manos. Luego secárselas con un papel, ¿sí? Ponerse sus guantes y su tapaboca. Luego sigue la siguiente parte y es ¿qué debe usar el agente educativo? ¿Qué debe usar para hacer la entrega al domicilio? Como ya les venía diciendo, el agente debe usar sus elementos de protección personal, ¿sí? Esta persona, como ya saben, debe usar sus tapabocas, guantes, gorro. En lo posible, ojalá pueda llevar gafas protectoras y ropa quirúrgica. Ojalá pueda llevar. Al padre de familia, por ningún motivo, le pueden obligar que vayan a buscar el kit, el paquete. Por ningún motivo pueden obligarle a que lo vaya a buscar. Además de eso, si la persona aún ni siquiera quiere que le vayan a llevar el paquete, ustedes pues no van, no se lo llevan, pero esto debe quedar inmediatamente diligenciado y reportado al componente o a los asesores de salud y nutrición, como lo son María Bernarda Ronaldo de Valle. Esto lo deben hacer por vía telefónica o por el correo electrónico, ¿sí? Entonces, como ya les había dicho antes, si la persona no tiene elementos de protección personal, pues ustedes se lo facilitan. ¿Para qué? Para cuidarse ustedes también, ¿sí? Esto se hace necesario. La persona que vaya a entregar este paquete debe llevar alcohol o gel antibacterial, para hacer la desinfección del kit, ¿sí? Antes de entregarlo, pues ustedes echan un poco del antibacterial sobre el paquete, sobre la envoltura de afuera, ¿sí? Pasamos al siguiente punto y es ¿qué debo hacer una vez termine la entrega del paquete? Pues lo ideal es que el operario, el agente o la persona que ustedes como empleadores hayan encargado para que lleven este paquete, esta persona debería dirigirse de inmediato a su hogar, ¿sí? Y seguir con las indicaciones de cuidado, que es retirar su ropa, bañarse y hacer la limpieza y desinfección de su casa. Un paréntesis aquí. El medio de transporte que ustedes vayan a usar para trasladar el paquete deben desinfectarlo antes y después de llevar esta entrega de RPP. Se hace muy necesario, ¿sí? Que la persona que esté con ustedes también cumpla con los cuidados que se deben aplicar. Retomando, lo que debe hacer la persona es dirigirse a su casa, pero en caso de que no se pueda dar, pues antes de ingresar a la ODS debe desinfectar las suelas de sus zapatos, ¿sí? En este caso puede ser alcohol o hipoclorito disuelto en 1 litro de agua. Retirar inmediatamente los elementos de protección personal utilizados para la entrega del paquete alimenticio, ¿sí? Realizar el lavado de manos, un lavado de manos de calidad, un lavado de manos que dure, ¿sí? Porque eso también es cuidado para ustedes, con agua, con abundante agua y jabón. Se hace necesario que esta persona lave su cara, su rostro, lavarlo muy bien después de haber lavado sus manos. Una vez ustedes se despojen de todos los elementos de protección que usaron, deben deshacerlos en una bolsa roja. En una bolsa roja, esto va a ser un distintivo, ya todo aquel sabrá que allí hay elementos los cuales fueron usados para llevar un paquete a una persona positiva con COVID. Por ningún motivo, ya saben, por ningún motivo deben reutilizar elementos de protección personal que ya le han dado uso. Y por último, ¿qué registros se debe dejar de la entrega de RPP? Kit pedagógico y cartilla de Mis Manos Te Enseñan en el entorno hogar. Ok, esa es una parte bastante importante porque, como sabemos, si no tenemos un registro, pues es como si no hubiéramos hecho absolutamente nada, ¿sí? Deben hacer un primer acta en donde ustedes consignen allí que todos y cada uno de los elementos que componen este paquete están, ¿sí?
que lo que compone el kit pedagógico, el RPP y que la cartilla está allí. Ustedes ahí van describiendo y dicen todo lo que está, cómo está compuesto, todo lo deben consignar en el primer acta. Este acta es un acta de verificación de paquete, así se llama. El segundo acta es el que ya venimos haciendo, es un acta de registro telefónico. Sí, pero este acta debe ser hecho uno para cada usuario. ¿Sí? Aquí en este registro telefónico ustedes van a consignar lo que socializaron, el tiempo que duraron, como lo vienen haciendo. Además de esto, este acta va a tener una evidencia fotográfica, ¿sí? Una evidencia fotográfica en donde va a ir consignado pues cómo fue la entrega. El formato, el tercero, es un formato que debe estar firmado por el cuidador, ¿sí? Allí es donde ustedes consignarán de que hicieron la preventiva entrega y que lo llevaron hasta la vivienda de la persona, ¿sí? El agente educativo encargado de la entrega debe guardar los formatos para firmar sobre la manilla. Es decir, la persona que entregue, que vaya a hacer la entrega del paquete, debe buscar la manera en el que pueda poner la parte inferior del documento, es decir, en donde va la firma, que esa parte sea, sea lo primero que salga del paquete de manila, es decir, para no tener que exponer todo el documento a la hora de firmar. Entonces el papito firma y una vez firme, vea, usted se tiene que deshacer del bolígrafo. No se puede quedar con el bolígrafo. Y también después que llegue a la UDS debe deshacerse de la bolsa de manila, ¿sí? Del empaque y quedarse con su respectivo documento, ¿vale? Si es necesario socializarle al cuidador, realizar el lavado de manos, como ya les había dicho, háganlo, gente. Es necesario hacerlo. Muy, muy necesario, ¿sí? Es importante tener todos los documentos e informes que expliquen lo realizado de cada una de las fases de la entrega descritas en los documentos, ¿sí? Entonces, todos los pasos que ustedes hicieron y realizaron deben estar consignados en los documentos, en informes. Entonces, estas fueron algunas de las pautas que nos han ido facilitando y nos han ido pidiendo que repliquemos con nuestro talento humano. Como ya saben, cualquier caso que les reporten, por favor, dirigirse a una persona estratégica, no divulgarlo con el compañero, no. Dirigirse ya sea al empleador, al componente de salud o en su defecto a mi persona, al componente de seguridad y salud en el trabajo, ya que somos nosotros los encargados en después replicar esta información de que hay un caso positivo. Entonces, muchísimas gracias por haber escuchado atentamente este contenido y espero que sea de mucho enriquecimiento para ustedes, para que puedan hacer mucho mejor, como ya lo vienen haciendo, pero mucho mejor su trabajo y nunca deteniéndose en este gran servicio. Muchas gracias. No se grabó. ¿Cómo que no? Si tú no estabas viendo ahí. No sé. Angélica, ya.
En el día de hoy estaremos socializando un tema desde el componente de seguridad y salud en el trabajo, tema el cual se llama protocolo de atención ante el COVID-19. La información que voy a dar en este contenido aplicará para todo aquel usuario o familiar del usuario que sea diagnosticado con el COVID-19. Es decir, que no aplica para aquellas personas que no porten este virus, solo para aquel que porte tal virus. La agenda del día de hoy estará dividida en 3 secciones. La primera de ellas será objetivo de la jornada, la segunda es indicaciones del ICDF ante el COVID-19 y el tercero es protocolo de entrega de RPP, kit pedagógico y cartilla de Mis Manos Te Enseña. Como primer objetivo, lo que queremos nosotros es brindarles a ustedes todas y cada una de las pautas, recomendaciones que poco a poco el Estado nos va facilitando para que se haga más amena nuestra exposición, por decirlo de esta forma, ¿sí? Y que de una u otra forma no se detenga nuestra atención, sino que continúe aunque se esté viviendo esta pandemia en nuestro país y en el mundo. Como sabemos, desde que inició la declaratoria de la emergencia económica y social decretada por el gobierno nacional, la Dirección de la Primera Infancia pues ha generado orientaciones para flexibilizar la prestación de los servicios de educación infantil. Como sabemos, estos van dirigidos a niños, niñas, mujeres gestantes y también a aquellas que se encuentran en periodo de lactación en el territorio nacional. ¿Cómo hemos hecho este acompañamiento? A través de jornadas no presenciales, es decir, como lo que venimos haciendo, que son los acompañamientos por vía telefónica, ¿sí? Entonces, hasta ahí vamos socializando este punto. Como ya les venía diciendo anteriormente, estas pautas y recomendaciones solo aplican para aquellas personas que son diagnosticadas con COVID-19. Ustedes en el acompañamiento hacen alrededor de 6 llamadas en el mes. Para las personas que porten este virus, ustedes de las 6 llamadas escogerán 2. La primera de ellas inicialmente será para indagar, para saber qué tipo de pautas se está tomando y usted como agente, como operario, darle las recomendaciones que debe tomar, que debe aplicar por causa de su estado. Y la segunda llamada será para indagar sobre la evolución en su salud, ¿sí? La evolución que la persona ha tenido durante el proceso. Entonces, a continuación, les estaré brindando algunas de las acciones que brinda el ICDF ante el COVID-19. El ICDF nos dice que se hace necesario que una persona que esté contagiada se limite a movilizarse dentro del hogar al igual que lo hacen los demás. Segundo, que se limite el uso de zonas o áreas comunes como son la cocina, el baño, ¿sí? Pero en el caso de que no se pueda dar, que esta persona no pueda tener un lugar que sea simple y exclusivamente para él, se hace necesario que una vez esta persona use estas áreas, las áreas de inmediato sean desinfectadas, ¿sí? Otra de las pautas que también nos facilita y es que se limiten las visitas. Como ya sabemos, las visitas deben ser limitadas, no se deben recibir visitas y aún menos este tipo de personas que están contagiadas con el virus. Se hace necesario que estas personas no se hagan el lavado de manos solo 20 segundos, sino 40 hasta 1 minuto haciendo su lavado de manos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tienen la misma condición de la salud como la tienen los demás, por ende estos sí pueden solo hacer el lavado de manos de 20 segundos. Se hace necesario
que esta persona al lavarse o secarse las manos, después de lavárselas con agua y jabón, se prefiere que mejor se seque sus manos con papel desechable. ¿Sí? Si no tiene papel desechable, usar de tela, toallas de tela, pero estos deben ser lavados inmediatamente que esta persona los use. Se hace necesario que esta persona también use sus elementos de protección personal. Se hace muy, muy, muy necesario, y es aquí cuando entran las medidas que se dan frente a los elementos de protección personal durante el aislamiento obligatorio preventivo. Los niños y niñas mayores de 3 años pueden usar tapabocas, ellos pueden usarlo. Las mujeres en estado de embarazo también pueden usar tapabocas. Claro, habrán algunas que no pueden controlar o dominar este tapaboca, pero se hace necesario. Las personas que brindan el cuidado a todo contagiado deben usar elementos de protección personal. Esto es necesario, es vital. La persona que esté contagiada en todo momento debe portar esto. Por ningún momento debe retirar su tapaboca, ¿sí? El tapaboca debe cambiarse, como ya sabemos, diariamente. Esto debe tener un solo uso, a menos de que sean los de tela. Como ya saben, los de tela, ellos se usan, pero diariamente deben ser lavados. Este tipo de personas deben aplicar una técnica para retirar adecuadamente su tapaboca. Se recomienda que lo hagan mejor por la zona elástica, es decir, no por la parte de al frente, sino por la zona elástica, retirarlos por esa zona y de inmediato, pues ustedes saben, desecharlos en el canasto de la basura, ¿sí? El segundo punto serían las medidas de manejo de limpieza y desinfección en el aislamiento obligatorio preventivo. Ante esto, se hace muy necesario desinfectar cotidianamente los objetos, superficies, zonas y materiales de uso constantes, ¿sí? Estas son como, por decir, áreas comunes, como son el comedor, el baño, la sala, la cocina. Estos se deben limpiar cotidianamente, ¿sí? Si van a hacer la limpieza de retirar polvo, se hace necesario que cuando vayan a hacer este retiro del polvo, sean bastante cuidadosos y deben usar elementos que estén limpios, elementos que estén un poco húmedos, ¿sí? También se hace necesario lavar las manos antes y después de realizar la actividad de limpieza y desinfección, ¿sí? La desinfección de las áreas comunes donde se encuentran las personas contagiadas se deben hacer con hipoclorito de uso doméstico, como lo ya conocemos que es el cloro, ¿sí? También se debe hacer la limpieza, como ya saben, de los baños, pero hay un punto clave aquí con los baños y las cocinas, y es que este producto debe permanecer en esa zona hasta 10 minutos y así luego lo retira, ¿sí? Hasta allí. Se hace muy necesario también de que las ropas, la sábana y las toallas sucias de la persona contagiada se deben separar y lavar a mano con agua y jabón común, ¿sí? Dejándola secar por completo. Esta ropa se debe limpiar, lavar, separada de la ropa de los demás miembros de la casa. Es muy necesario hacer esto, ¿sí? Antes y después de realizar el cambio de ropa, de sábanas, de toallas, se deben aplicar las medidas de higiene de lavado de manos. Si vamos a hacer el cambio de sábanas, deben primeramente lavarse las manos. Pasamos a medidas de manejo de residuos. Como ya sabemos, una vez le demos el uso a los elementos de protección personal, estos deben ser desechados. Entonces, una forma en la que nos hacen la recomendación
de desechar estos residuos es llevándolos todos a una misma bolsa, ¿sí? Y marcar esta bolsa, cosa que se identifique con la demás basura que se está desechando del hogar. ¿Sí? Las personas que manipulan estos residuos deberán contar los elementos de protección personal como tapaboca y demás, ¿sí? Y poner el número que va allí. Deberán ponerlo en la parte de afuera de la bolsa. Pues esto pueden escribirlo sobre una cinta de enmascarar, ¿vale? Hasta ahí. Estos son algunas de las pautas o sugerencias que nos han dado poco a poco. Todo para que el control, el manejo sea adecuado y sobre todo que podamos nosotros salvaguardar su salud, ¿sí? Podamos asegurar, por decirlo así, que al menos se está dando un buen manejo. ¿Sí? Porque como sabemos, nadie está exento a padecer este virus. También se hace necesario que estas personas que están contagiadas se aíslen en una habitación totalmente que sea para ellos. Es decir, que si la familia o algún familiar compartía habitación con esta persona, pues esta persona, la cual no está contagiada, debe trasladarse a otra habitación. Como ya saben, las medidas de distanciamiento deben ser 1,5 metros, 2 metros. ¿Sí? Aunque estén dentro del hogar, deben mantener la distancia. Es totalmente necesario. Ahora estaremos pasando al protocolo de entrega de RPP y kit pedagógico. Como sabemos, estamos entrando en la nueva etapa de entregar estos beneficios a nuestros usuarios. Como ya saben, se lo había dicho antes, estas medidas se aplican para todas aquellas personas que están padeciendo tal virus, ¿sí? Ok, entonces las siguientes pautas deben ser obligatoriamente cumplidas, sí o sí, porque como sabemos de las personas que están padeciendo esto, se le da un especial cuidado o trato. El primero de ellos, vamos a hablar cómo debe ser la entrega de las RPP, kit pedagógico y cartilla de Mis Manos Te Enseña. ¿Cómo debe ser esta entrega? Sencillo. Para dar el primer paso, ustedes como operarios deben asegurarse que estén haciendo la entrega de todos y cada uno de los elementos que poseen este paquete, ¿sí? Deben asegurarse que todos los elementos cumplen con la minuta que fue entregada, que va la cartilla, que va el kit pedagógico totalmente completo, ¿sí? Esto se hace muy necesario, que se haga la verificación antes de hacer la entrega. La persona que realice el empaque de RPP que va a enviarse al beneficiario deberá cumplir con todas las acciones de limpieza. Toda persona que vaya a entregar esto o esté haciendo el empaque debe asegurarse que tiene una limpieza y desinfección adecuada, es decir, como ya sabemos, el lavado de manos. Esto se repite hasta el cansancio, pero se hace porque debe ser un punto el cual se debe cumplir porque es clave, totalmente clave para hacer una entrega satisfactoria. Las personas que padecen este virus, a ellos el paquete se les va a entregar en doble bolsa. Como sabemos, normalmente entregamos el paquete en una sola bolsa y allí van depositados todos los elementos que componen el paquete. Pero para estas personas se hace necesario que sean 2 bolsas. Con esto nos tenemos que asegurar que cada bolsa esté totalmente desinfectada. Se le debe recomendar a la persona que una vez abra el paquete debe desinfectar cada elemento. Debe desinfectar todo lo que compone el paquete, ¿sí? Lo pueden hacer con alcohol, lo pueden hacer con cloro. Claro, las
las indicaciones del uso de cloro debe ser bastante diminuta, es decir, tomar una pequeña cantidad, puede ser una tapita de cloro y disolverla en 1 litro de agua. Con esto podrán desinfectar todos los elementos que componen el paquete. Pasamos ahora sí a las acciones que deben adelantar para programar la entrega del paquete en la vivienda. Como primero deben llamar al acudiente, eso ya pues se lo vienen haciendo, al beneficiario, al cuidador, al que tengan que llamar. Con ellos van a hacer una especie de logística, ¿sí? En donde van a tomar medidas y donde se van a asegurar que el paquete va a llegar al destino final. Van a verificar con esta persona la dirección del hogar. ¿Para qué? Para que pues no estén dando vueltas sobre la zona, ¿sí? Van a acordar la hora. Ahora, si la persona no quiere que el operario se dirija hasta su hogar, sino que quiere recibir el paquete en un lugar específico, lo pueden hacer, pero deben hacer una logística bastante específica, bastante concreta, ¿sí? Y acordar, por supuesto, la hora. Esto deben también acordar, cabe resaltar la fecha. ¿Qué día pueden ir ustedes hasta allá, dirigirse? Que vaya a estar esa persona para recibir el paquete. Debe ser esa persona la cual ustedes llaman la que le recibe el paquete, no puede ser otra. Entonces por eso se hace necesario que acuerden fecha, hora y lugar de entrega. Por vía telefónica, el componente de salud deberá explicarle al acudiente todo lo que compone el paquete alimentario. Debe decirle todas y cada una de los elementos que están allí, ¿sí? Deben darle las orientaciones de preparación de los productos. Es más, pueden, si es posible, en la medida de lo que sea posible, sería ideal armar una guía de documentos sencillo en donde esté registrado las indicaciones que ustedes le dieron por vía telefónica. También se hace necesario que les den las explicaciones sobre la cartilla de Mis Manos Te Enseña, sobre el kit pedagógico, enseñarles cuál es el objetivo, cuál debe ser el uso, ¿sí? Y cuál es el contenido que tiene este kit pedagógico. También deben socializar con la persona con la cual están ya hablando las medidas de prevención y protección que deben tener al momento de realizar la entrega en el entorno del hogar, ¿sí? ¿A qué se refieren con esto? A que la persona, como sabemos, cuando hay una persona que es positiva al COVID, deben hacer la limpieza diariamente. Entonces, antes de ustedes ir a la vivienda, esta persona debió haber hecho, su respectiva limpieza, ¿sí? La desinfección. Y además de esto, también debe portar los elementos de protección personal, guantes y tapabocas. En lo posible, ojalá y al menos puedan tener eso, ¿sí? Deben preguntar al cuidador si la persona que está allí padeciendo el virus está siendo sintomático o asintomático, porque hay muchas personas que lo tienen pero no muestran síntomas, ¿sí? ¿Con el fin de qué? De guardar las medidas de prevención. Simplemente es para eso. Entonces, con ese punto hasta ahí. ¿Qué se hace necesario cuando vayan a entregar este paquete? La persona no debe durar más de 5 minutos. Esa entrega debe ser en 5 minutos, ¿sí? Usted debe guardar una distancia de 2 metros. Sí, sabemos que tal vez tienen una cercanía con sus usuarios, con los papitos de los niños, pero se hace necesario de que sea simplemente entregar, dar un saludo cordial, claro, sí, dar un saludo cordial, pero no puede ser afectuoso, no puede ser de beso, no puede ser de abrazo. Eso creo que está de más, pero se hace necesario mencionarlo, ¿sí? Porque a veces hasta a nosotros se nos hace un poco difícil adaptarnos a esta nueva metodología. Por lo siguiente también, si la persona le manifiesta que simplemente no tiene tapabocas, usted debe llevar un tapaboca adicional, ¿sí?
un tapaboca adicional y un par de guantes adicional para entregarlo al papá. Pero ¿qué debe hacer antes? Antes esta persona, la que le va a recibir el paquete, debe lavarse las manos. Luego secárselas con un papel, ¿sí? Ponerse sus guantes y su tapaboca. Luego sigue la siguiente parte y es ¿qué debe usar el agente educativo? ¿Qué debe usar para hacer la entrega al domicilio? Como ya les venía diciendo, el agente debe usar sus elementos de protección personal, ¿sí? Esta persona, como ya saben, debe usar sus tapabocas, guantes, gorro. En lo posible, ojalá pueda llevar gafas protectoras y ropa quirúrgica. Ojalá pueda llevar. Al padre de familia, por ningún motivo, le pueden obligar que vayan a buscar el kit, el paquete. Por ningún motivo pueden obligarle a que lo vaya a buscar. Además de eso, si la persona aún ni siquiera quiere que le vayan a llevar el paquete, ustedes pues no van y no se lo llevan, pero esto debe quedar inmediatamente diligenciado y reportado al componente o a los asesores de salud y nutrición, como lo son María Bernarda Ronaldo de Valle. Esto lo deben hacer por vía telefónica o por el correo electrónico, ¿sí? Entonces, como ya les había dicho antes, si la persona no tiene elementos de protección personal, pues ustedes se lo facilitan. ¿Para qué? Para cuidarse ustedes también, ¿sí? Esto se hace necesario. La persona que vaya a entregar este paquete debe llevar alcohol o gel antibacterial, para hacer la desinfección del kit, ¿sí? Antes de entregarlo, pues ustedes echan un poco del antibacterial sobre el paquete, sobre la envoltura de afuera, ¿sí? Pasamos al siguiente punto y es ¿qué debo hacer una vez termine la entrega del paquete? Pues lo ideal es que el operario, el agente o la persona que ustedes como empleadores hayan encargado para que lleven este paquete, esta persona debería dirigirse de inmediato a su hogar, ¿sí? Y seguir con las indicaciones de cuidado, que es retirar su ropa, bañarse y hacer la limpieza y desinfección de su casa. Un paréntesis aquí. El medio de transporte que ustedes vayan a usar para trasladar el paquete deben desinfectarlo antes y después de llevar esta entrega de RPP. Se hace muy necesario, ¿sí? Que la persona que esté con ustedes también cumpla con los cuidados que se deben aplicar. Retomando, lo que debe hacer la persona es dirigirse a su casa, pero en caso de que no se pueda dar, pues antes de ingresar a la ODS debe desinfectar las suelas de sus zapatos, ¿sí? En este caso puede ser alcohol o hipoclorito disuelto en 1 litro de agua. Retirar inmediatamente los elementos de protección personal utilizados para la entrega del paquete alimenticio, ¿sí? Realizar el lavado de manos, un lavado de manos de calidad, un lavado de manos que dure, ¿sí? Porque eso también es cuidado para ustedes, con abundante agua y jabón. Se hace necesario que esta persona lave su cara, su rostro, lavarlo muy bien después de haber lavado sus manos. Una vez ustedes se despojen de todos los elementos de protección que usaron, deben deshacerlos en una bolsa roja. En una bolsa roja, esto va a ser un distintivo, ya todo aquel sabrá que allí hay elementos los cuales fueron usados para llevar un paquete a una persona positiva con COVID. Por ningún motivo, ya saben, deben reutilizar elementos de protección personal que ya le han dado uso. Y por último, ¿qué registros se debe dejar de la entrega de RPP? Kit pedagógico y cartilla de Mis Manos Te Enseñan en el entorno hogar. Ok, esa es una parte bastante importante porque, como sabemos, si no tenemos un registro, pues es como si no hubiéramos hecho absolutamente nada, ¿sí? Deben hacer un primer acta en donde ustedes consignen allí que todos y cada uno de los elementos que componen este paquete están, ¿sí?
que lo que compone el kit pedagógico, el RPP y que la cartilla está allí. Ustedes ahí van describiendo y dicen todo lo que está, cómo está compuesto, todo lo deben consignar en el primer acta. Este acta es un acta de verificación de paquete, así se llama. El segundo acta es el que ya venimos haciendo, es un acta de registro telefónico. Sí, pero este acta debe ser hecho uno para cada usuario. ¿Sí? Aquí en este registro telefónico ustedes van a consignar lo que socializaron, el tiempo que duraron, como lo vienen haciendo. Además de esto, este acta va a tener una evidencia fotográfica, ¿sí? Una evidencia fotográfica en donde va a ir consignado, pues, cómo fue la entrega. El formato, el tercero, es un formato que debe estar firmado por el cuidador, ¿sí? Allí es donde ustedes consignarán de que hicieron la preventiva entrega y que lo llevaron hasta la vivienda de la persona, ¿sí? El agente educativo encargado de la entrega debe guardar los formatos para firmar sobre la manilla. Es decir, la persona que entregue, que vaya a hacer la entrega del paquete, debe buscar la manera en el que pueda poner la parte inferior del documento, es decir, en donde va la firma, que esa parte sea, sea lo primero que salga del paquete de manila, es decir, para no tener que exponer todo el documento a la hora de firmar. Entonces el papito firma y una vez firme, vea, usted se tiene que deshacer del bolígrafo, no se puede quedar con el bolígrafo. Y también después que llegue a la UDS debe deshacerse de la bolsa de manila, ¿sí? Del empaque y quedarse con su respectivo documento, ¿vale? Si es necesario socializarle al cuidador, realizar el lavado de manos, como ya les había dicho, háganlo, gente. Es necesario hacerlo, muy, muy necesario, ¿sí? Es importante tener todos los documentos en informes que expliquen lo realizado de cada una de las fases de la entrega descritas en los documentos, ¿sí? Entonces, todos los pasos que ustedes hicieron y realizaron deben estar consignados en los documentos, en informes. Entonces, estas fueron algunas de las pautas que nos han ido facilitando y nos han ido pidiendo que repliquemos con nuestro talento humano. Como ya saben, cualquier caso que les reporten, por favor, dirigirse a una persona estratégica, no divulgarlo con el compañero, no. Dirigirse ya sea al empleador, al componente de salud o en su defecto a mi persona, al componente de seguridad y salud en el trabajo, ya que somos nosotros los encargados en después replicar esta información de que hay un caso positivo. Entonces, muchísimas gracias por haber escuchado atentamente este contenido y espero que sea de mucho enriquecimiento para ustedes, para que puedan hacer mucho mejor, como ya lo vienen haciendo, pero mucho mejor su trabajo y nunca deteniéndose en este gran servicio. Muchas gracias.